Que es una decisión de la Corte, como lo han venido haciendo, para que hubiera un esquema en donde se pudiera impugnar la elección de jueces, magistrados y ministros. Es un mecanismo para poner en duda la elección desde mi punto de vista. Y qué bueno que el Tribunal Electoral está dando salidas para que se salvaguarden los derechos de quienes se inscribieron en el Poder Judicial. Pero la elección va a seguir porque es una decisión del pueblo de México. Buenas noches, gracias por el honor de su sintonía en este lunes 27 de enero. Así la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el Tribunal Electoral encontrara alternativas para salvaguardar los derechos de quienes se inscribieron para participar en la elección de juzgadores dentro del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Señaló que así se evita la posibilidad de impugnar la elección y que la Suprema Corte ponga en duda los comicios judiciales. ¿En qué consiste esta resolución? Bueno, pues el Tribunal Electoral está ordenando al Senado que sustituya al Comité de Evaluación Judicial y que en menos de 24 horas, defina los lineamientos para la selección de candidaturas por medio de una tómbola de la insaculación, saltándose la etapa de idoneidad y sin tener que cumplir con que sean los mejores perfiles los que estén en la boleta. El proyecto fue aprobado en una sesión privada, virtual y express realizada esta mañana. Mientras tanto, los juzgadores federales durante su conferencia contramañanera criticaron esta decisión, argumentando que la competencia para resolver el conflicto entre los jueces y la autoridad electoral corresponde únicamente a la Suprema Corte. Además, reprocharon que dentro del autodenominado grupo Los Juzgadores del Pueblo hay personas que no cuentan con carrera judicial o el cargo que ostentan es gracias a la propuesta del Ejecutivo y aprobación del Senado, situación que los hace parecer acarreados, dijeron. Una de las integrantes de este grupo es Yasmín Esquivel, quien a través de su cuenta de X acusó a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, de violar la autonomía y las facultades de los órganos jurisdiccionales tras dictar la medida cautelar para impedir que se proceda legalmente contra los integrantes del Comité de Evaluación Judicial. Y mientras tanto, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Senado ya acordaron realizar la insaculación de aspirantes de aquellos que se inscribieron en el Comité Judicial. Tuve la oportunidad de platicar hace algunos minutos con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Presidente, gracias por regalarnos su valioso tiempo. Sí, no, hombre, gracias a ustedes por el interés, a la orden. ¿El Senado tiene las herramientas necesarias para cumplir con esta resolución, para llevar a cabo este proceso en un modo pulcro, sin errores? Sí, claro, somos seres humanos, pero sin errores, que echen atrás el proceso, que luego descalifiquen, por supuesto. Lo único que nos ha mandado, nos ha dado el mandato el Tribunal Electoral Judicial de la Federación es que hagamos lo que dejó de hacer el Comité de Evaluación del Poder Judicial, que es la insaculación. Ni siquiera nos pidió que hiciéramos entrevistas de las poco más de 1050, parece que son las personas que quieren ser candidatas para ser parte del Poder Judicial, registradas en el Comité de Evaluación del Poder Judicial, y ellos incumplieron su responsabilidad, desacataron el mandato del Tribunal Electoral, que es la máxima instancia en materia electoral, y hay que recordar que es un proceso electoral, que estamos hablando de la elección de las personas juzgadoras el primer domingo de junio, 1 de junio de 2025, y entonces nos dice, mesa directiva, resuelvan quién hace la insaculación. Nosotros teníamos básicamente dos posibilidades, muchas más, pero dos que barajamos: que fuera el propio Comité de Evaluación del Poder Legislativo el que hiciera la insaculación, pero los distraíamos de la tarea que van muy bien ellos en su propio proceso de selección y de insaculación de las personas que se registraron dentro del Poder Legislativo, o hacerlo la mesa directiva, y decidimos que el próximo viernes 31 a las 12 del día en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores, con transmisión en vivo del canal del Congreso, invitados todos los medios que quieran asistir al pleno, ¿sí? Y legisladores, legisladoras, senadores que quieran estar en silencio, nadie puede hablar, es un proceso solo de insaculación. Haremos rubro por rubro, por ejemplo, jueces, personas que aspiran a jueces de lo civil, o de competencia, de administrativo, de penal, así vamos avanzando hasta llegar a personas que quieren ser ministras de la Corte. Hacemos la insaculación, claro. Debemos hacerlo, insisto, máximo el 31 de enero, el viernes, a las 12 de la noche, queremos culminar antes, y la debemos enviar
en la primera semana de febrero a la Suprema Corte para que las valide, para que diga sí, son nuestras candidaturas, le dé trámite. Y si dice no, de todos modos el Tribunal Electoral ha sostenido que las personas que sean insaculadas serán las candidatas del Poder Judicial y lo podemos mandar al INE si la Suprema Corte sigue en rebeldía de cumplir con sus responsabilidades constitucionales. Claro, ya directamente, ¿no? Ahora, Sí. le preguntaría, presidente, ¿podría haber algún impedimento de realizar el proceso de insaculación ante las órdenes de jueces que están vigentes sobre esta Ninguno, porque, suspensión? pues, a ver, es que no tienen facultades. A mí me sorprende que sigan preguntando eso. Uno les repite, les vuelve a repetir y les vuelve a repetir, no ideología, sino la ley. El artículo 61, fracción primera de la ley de amparo dice que no procede el amparo frente a una reforma constitucional. La ley establece que no procede un amparo contra una elección. Imagínate que un juez dijera paro la elección presidencial, porque se le ocurre, porque le da la gana, porque cree que tiene ese poder. Pues nadie lo tiene. No hay ningún juez está por encima de los tres poderes y menos por encima del soberano, pero además, por si no fuera suficiente, eso ya estaba en la ley, ya estaba antes de que hiciéramos todas estas modificaciones. Pues eso que dicen las leyes secundarias lo llevamos a la Constitución y se llamó la supremacía de la Constitución y siguen dando amparos. Yo les digo que son más serios los que hacen títulos falsos ahí en la Plaza Santo Domingo que estas personas juzgadoras que no sé dónde estudiaron derecho. Entonces no sé por qué siguen defendiendo, francamente lo digo, el que estén violando la ley y estén pasándose por encima de la Constitución y todavía les den la razón cuando no la tienen. No tienen ni vergüenza, ni moral, ni principios, ni seriedad, ni nada. Ya habían aceptado, fíjate lo que hizo la Corte, sin facultades para poder modificar la Constitución, la quería echar atrás. Y luego, como no tuvo los 8 votos, dijo la ministra presidenta Norma Piña que mayoría calificada de 11 son 6. ¿Dónde estudió aritmética básica esta funcionaria? Y no le han dicho nada, no la han criticado, no ha pasado nada. Bueno, finalmente se superó, el Comité de Evaluación del Poder Judicial hizo su tarea, recibió más de 3,600 solicitudes, decidió que 1,550 eran idóneos para pasar a la siguiente etapa, y luego porque un oscuro juez de Michoacán volvió a decir que paraba el proceso sin tener facultades para ello, siguen diciendo que cómo es posible, pues cómo es posible que sean tan desvergonzados y que lo sigan defendiendo. Y nosotros le sacamos la tarea. Imagínate que nosotros dijéramos, la Constitución dice que si el Poder Judicial no presenta candidaturas, pues no participa. Y si nosotros dijéramos eso, dirían, dejaron fuera al Poder Judicial, infames, no sé qué, quién sabe qué. A mí me gustaría preguntarle, presidente, si usted ve justamente en estas acciones un intento por sabotear o de meritar, claro, digamos, sin de duda. legitimar. Sin duda, porque fíjate, si nosotros decimos, bueno, pues si queda fuera el Poder Judicial, eso dice la Constitución, están dejando fuera al Poder Judicial. Si nosotros decimos, oigan, hay que garantizarle el derecho a las personas que de buena fe, hay más de 660 creo, que solo se registraron en el Poder Judicial. Pero además el Tribunal Electoral es la máxima instancia. Cuando nosotros dijimos, oiga, no ganó Calderón, usurpó la presidencia, es ilegal, pues el Tribunal Electoral dijo que había ganado y nos dijeron, respeten. Y ahora que el Tribunal Electoral les dice, oigan, Poder Judicial, sean serios, no hacen su tarea, entonces que la haga la mesa directiva, que resuelva la mesa directiva de la Cámara de Senadores y resolvemos. Entonces nos dicen que ¿qué pasó? Pues lo que pasó es que estamos haciendo lo que has hecho siempre, que en materia electoral el propio Poder Judicial, a través del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, hasta su nombre lo dice, es quien decide en esa materia. Así como nadie puede decidir en materia penal más que los jueces que tienen esa tarea, con competencia económica, o en cosas constitucionales la Corte, que así debería ser, pero hay jueces que se creen que están por encima de todos. Pues de igual manera en materia electoral solo el Tribunal Electoral tiene facultades. Claro, ya por último, presidente, sí, ¿hay la certeza, la garantía de que va a existir transparencia en este proceso? Pues si lo vamos a hacer de frente al país, con todos los medios, con el canal del Congreso, con notario. Si es una insaculación, pues nosotros ni conocemos a las personas que se registraron. ¿Quién conoce a todas las personas? 1,050, hombre. Y no pone en riesgo el no haber tenido las entrevistas como para seleccionar a los idóneos, ver que sí efectivamente hay que sean dejarlos personas fuera.
hay que dejarlos fuera, ¿no? Hay que dejarlos fuera, porque los irresponsables del Poder Judicial no hicieron su tarea. Eso es lo que me estás diciendo, ¿no? No, le pregunto. Sí. No, yo te respondo, porque pues no que los del Poder Judicial son los más calificados, no que la carrera judicial, no que son los non plus ultra para estar al frente del Poder Judicial. Ahora, ¿por qué quieren dejarlos afuera? Y si el Tribunal Electoral dice todos son muy buenos, ponlos todos en insaculación, pues ahora, ¿por qué les molesta eso? Porque lo único que han querido, no estoy diciendo de ti, el Poder Judicial, pues es descarrilar el proceso, y querían que los tiempos se nos agotaran y que no pudiéramos hacer la tarea, y si nos hubiera dicho el tribunal, hiciéramos las entrevistas, las hubiéramos hecho, pero nosotros vamos a hacer lo que nos dio mandato el tribunal porque es la máxima autoridad, no vamos a inventar nosotros nada. Ahora, tú o alguien cree que eso es incorrecto y que pone en duda el proceso, pues impúgnenlo. ¿En dónde? Pues en el Tribunal Electoral, a ver qué les dicen, ni modo que les diga lo contrario de lo que acaba de resolver. Claro, no, a mí simplemente me gustaría aclarar que nada de mis preguntas son opiniones personales, simplemente es el ejercer el periodismo. Son preocupaciones, claro. Opiniones generalizadas que uno faltaría a la responsabilidad periodística si no las externara con el presidente del Senado. Pues son de primera las personas que se registraron en los tres poderes y el judicial no es la excepción. Y dado las condiciones, el Tribunal Electoral decidió que los mandemos todos a la insaculación. Está bien, va a salir gente primera. Finalmente es el pueblo el que con su voto va a decidir, hombre. Claro, pues estaremos pendientes, presidente, de este proceso el 31 de enero y mientras tanto le agradezco por su valioso tiempo y su amabilidad. Un abrazo y feliz año. Dicen que hasta junio todavía puede desear uno feliz año. Mientras no vea en persona a quien esté, es válido todavía. Exacto. Órale, hasta luego. Gracias, presidente. Vamos a profundizar sobre este tema con Damián Cepeda, dirigente nacional del PAN, Arturo Ávila, diputado federal de Morena y vocero de la bancada, y Juan Zavala, diputado federal de Movimiento Ciudadano. Bienvenidos, caballeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas noches. A ver, Damián, ¿qué opinión tienes respecto a esta resolución que da el tribunal y que ahora entonces los aspirantes que iban por la vía del Poder Judicial ahora pasan a la vía del Senado de la República? Se hará esta insaculación, nos escuchábamos al presidente del Senado, que será el viernes. Y bueno, ya escuchábamos el resto de la conversación. Mira, yo por mucho, la principal tragedia alrededor de la reforma al Poder Judicial no me parece ahorita como la están ejecutando, sino en sí mismo que exista, pues. O sea, yo sí simpatizo con la necesidad, y en eso estamos de acuerdo, en el diagnóstico de que el sistema de justicia tiene que ser mejorado en México. Había verdaderamente pues una falta de justicia oportuna en el país desde hace mucho tiempo. Se habían dado reformas para mejorarlo, pero teníamos que dar un salto cuántico, pues, con juicios orales más rápidos, más ágiles, justicia digital, justicia cívica, jueces más calificados, en fin, fuimos avanzando en reformas que iban encaminadas hacia allá, pero faltaba mucho que hacer. Yo difiero del fondo de la reforma, me parece que es una reforma que subordina al poder político de Morena al Poder Judicial, y lamento mucho que esto esté sucediendo. Dentro de esta implementación, creo que era el campo en donde si hubiera existido prudencia, apertura, a escuchar otros puntos de vista, se pudo haber mejorado estos retos de implementación que se veían venir, como estos procesos en donde pues realmente los comités de evaluación pues no han sido tal, y realmente han sido pues meramente requisitos los que se han estado revisando, de si cumples con lo que dice la Constitución, que los requisitos de la Constitución pues realmente son muy lamentables, muy mínimos. En lo personal yo creo que la gente que debe estar de jueces, de magistrados y de ministros tienen que ser los más calificados en este país. No digo que así fuera en el pasado, digo que así quiero que sean en el presente y en el futuro, que es lo que debemos de haber avanzado. Y dentro de toda esa tragedia pues viene esto, ¿no? Hoy vemos que pues ni siquiera han podido llevar a cabo bien el proceso. De entrada, hablar de insaculación para elegir a las personas que van a estar puestas ante el ciudadano me parece a mí muy lamentable. Yo no creo que sea un tema de insaculación, sino de competencia, ¿no? De capacidad. Y bueno, esta resolución del Tribunal Electoral pues me parece pues una historia más de este conflicto que se ha venido escalando. Yo comparto que es un exceso, en mi opinión, que un juez de distrito en estas alturas quiera parar con un amparo el procedimiento. Eso lo comparto como abogado, pero también creo que marcadamente el tribunal está haciendo política. Ya vemos todas las decisiones 3-2, marcadamente por equipos que ya se ladearon con Morena, y creo que la Corte ha hecho mal
no desde ahora, sino desde el pasado, lo hizo con otros temas. Yo fui crítico desde hace mucho. ¿Sí? Pero ahorita, en dejar pasar tanto tiempo, hombre. O sea, ya debieron de haber sacado una resolución que dijera quién tiene la razón. ¿A qué le una atribuyes que se contradicción. estén tardando tanto? Pues al conflicto que existe. Se ha roto todo ¿Político? diálogo institucional. Creo que la Corte también ha dejado mucho que desear y creo que todo el mundo debería ponerse al nivel. Y ante una realidad ya, que es que se tiene que implementar una reforma judicial, guste o no, a mí no me gusta, pero se debe implementar, deberíamos de todos abonar a que se implemente lo mejor posible. Arturo, ¿qué opinas? Mira, las resoluciones de los jueces de Michoacán y de Jalisco evidentemente siguen justificando y siguen abonando a la necesidad de por qué era importante una reforma al Poder Judicial. Fíjate, Pedro, caen en lo ridículo, ¿no? La ley es muy clara. La ley de amparo dice que no procede un amparo contra reformas constitucionales, incluso antes de la reforma que llevamos a cabo en esta legislatura, y es muy claro que aún peor en los casos en donde se trata de la materia electoral. El artículo 73, fracción séptima, es clarísimo. Entonces, nuevamente volvemos a ver cómo los jueces que no tienen ninguna competencia en una materia específica, que corresponde además a un tribunal especializado como el Tribunal Electoral, deciden meterse en un proceso, nuevamente violando la ley. ¿Esto qué dice? Pues dice, caray, qué razón tenían cuando ofrecieron una reforma judicial. Y yo entiendo perfectamente bien la oposición que puede tener la gente de Acción Nacional, la gente del PRIAN, ¿no? Se van a acabar los privilegios. Ellos están, por supuesto, en contra de que la gente y el pueblo elija a sus juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros. Siempre estarán en contra de eso. Ellos quisieran que fuera como en el pasado. Fíjate, Pedro, como cuando eligieron a Ortiz Mena, un exmiembro del gabinete de un expresidente, que lo único que ha hecho como ministro es condonar deudas a empresarios, condonaciones fiscales por millones y miles de millones de pesos. ¿Qué estamos viendo con esta situación que está pasando ahora? Que nos están dando la razón. ¿A dónde vamos? Bueno, el Tribunal Electoral acaba de dar un fallo ejemplar. Acaba de decir, no proceden, sigamos adelante. Y está dándole facultades al Senado de la República, que por cierto, en la ley, en la reforma constitucional, los artículos transitorios ya lo decían, era muy claro, cualquier controversia que se diera en el proceso de elección podría ser determinada por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República o por la propia mesa directiva. Oye, Arturo, ¿el tribunal está atendiendo un tema político? No, yo creo que está atendiendo un tema de derechos. ¿No está motivada esa decisión por una influencia política? 3,805 aspirantes a los cuales se les estaban violando sus derechos políticos electorales. Es decir, ellos aspiraban a ser juezas, jueces, magistrados, ministros y estaban en ese momento violentándoles los derechos. Por cierto, quiero aclarar algo porque Damián dice en estos programas y en estos debates, y mira, yo lo estimo y le tengo mucho aprecio, pero yo creo que no se vale decir verdades a medias, porque eso no ayuda en el debate. Él dice, es que no hay requisitos, no hay requisitos, un promedio mínimo de 8, en las áreas especializadas 9, 5 años de experiencia en materia judicial, y él se puede reír. Cero. Pero yo no me río, yo no me río de la gente que está allá afuera tratando de entrarle. Ojo, ¿sí o no? Elaboración de Contesta. ensayos, no, 5 años de experiencia en la Cero práctica jurídica. para jueces de Elaboración de ensayos Cero. sobre temas afines al puesto. Cartas de referencias de vecinos. Yo entiendo que si sale uno del PAN a pedir la carta de referencia del vecino, bueno, pues la avientan hasta una cubeta de agua fría. Simple y sencillamente no se va a dar. El examen al primer año del Tribunal de Disciplina, ¿y qué crees? Se reactiva, pero de una manera correcta, el servicio del Poder Judicial. Muy bien, Juan. Sí, bueno, esto que vimos del presidente del Senado, Pedro, pues es un capítulo más de esta historia desafortunada que es la mal llamada reforma judicial, que es la reforma para que Morena coopte al Poder Judicial. Vimos al presidente del Senado muy molesto con preguntas pues muy básicas que le estabas haciendo respecto a lo que hoy decidió el Tribunal Electoral, porque lo que es muy curioso es que Morena puso en la reforma constitucional, en materia de la reforma judicial, que no se podía interpretar el presente decreto, así dice uno de los transitorios de la reforma. Pero ahora resulta que el Tribunal Electoral sí puede interpretar los decretos aparte de la literalidad. Entonces, parece que dijeron una cosa en la reforma y ahora están diciendo otra. Pero mira, Pedro, esto ya lleva un proceso de muchos meses donde la mayoría de Morena en ambas cámaras no ha querido escuchar a quienes van a llevar a cabo la elección, al INE. El INE pidió más recursos y las mayorías en ambas cámaras
no lo escucharon. Ya la presidenta dijo que va a escuchar y que hay una probabilidad de que haya una ampliación presupuestal. Pidieron más tiempo hasta septiembre de este año para poder llevar a cabo la reforma porque está la cantidad de trabajo que tiene el INE, que en junio no les va a alcanzar. Pues el presidente del Senado dijo que por ningún motivo, que esos eran chantajes del INE, cuando el INE lo único que estaba intentando es llevar a cabo una elección en las mejores condiciones posibles. Y ahora vemos al presidente del Senado que dice que no se permiten amparos, que yo estoy de acuerdo, en materia electoral, pero que dice que sí se vale interpretar el texto del decreto de reforma constitucional al Poder Judicial, que en ningún lugar dice que si suspende el comité de evaluación, que yo puedo ser crítico con esa decisión de suspender el proceso, pero ¿dónde se dice que está facultado entonces el Senado para llevar a cabo el resto del proceso? Yo coincido en que hay una ausencia de liderazgo adentro del Poder Judicial, lo lamento, creo que las personas juzgadoras dentro del Poder Judicial, juezas, jueces, magistrados, todo el personal que labora ahí, debieron haber tenido un mejor liderazgo. Pero creo que eso no se vale utilizar para poder tomar decisiones que no están ni en la Constitución, ni en la ley, ni en ningún reglamento. Damián, decía el presidente del Senado que pues el Poder Judicial prácticamente lo que quiere es sabotear, deslegitimar el proceso, invalidarlo de todas formas con estas resoluciones, con el Comité de Evaluación acatar las mismas, que desde antes venían haciéndolo. ¿Qué opinas sobre esto? No lo creo. O sea, a ver, uno puede estar de acuerdo o no con una resolución, pero si tienes una resolución dictada por autoridad competente, no te queda más que acatarla, pues. Entonces, el Comité de Evaluación tenía una suspensión de un juez de distrito diciéndole que se suspendía. ¿Qué es lo legal? Pues acatarlo en tanto se resuelve el asunto, el fondo. No puedes sentarte y decir, a esto sí le quiero hacer caso y a esto no, que es lo que ha venido haciendo Morena. Ese mismo caso te muestra el problema, pues, de en lo que estamos metidos, de haber politizado por completo el Poder Judicial. Ahorita, aquí el compañero, cuando se le acaban los argumentos, cuando no tiene manera de defender lo que es insostenible, o sea, estar sacando bolitas para ver quién va a ir a una competencia, a mí no me parece serio para determinar quién es juez, quién es magistrado, quién es ministro. Sinceramente lo digo. De hecho, también acepto, a mí no me parece que los jueces se deban de votar, porque a diferencia de los diputados y senadores, de los alcaldes, de los gobernadores y los presidentes de la República, o presidente en este caso, no son representantes de los ciudadanos, son impartidores de justicia que deben de dilucidar una disputa entre dos partes simplemente impartiendo justicia y dándosela a quien más razón tiene. Ya decía yo, por ejemplo, si en una zona que tiene mucha influencia, un sindicato, y el juez fue electo popularmente por la mayoría de ese sindicato, con un acuerdo incluso, como les encanta hacer acá, ¿qué va a hacer cuando le llegue un juicio? ¿Darle la razón al sindicato siempre o a un ciudadano si le están violando sus derechos? Yo creo eso de fondo, y lo digo así, mira, tranquilito, porque no necesitas venir aquí a ofender y que si la cubeta y que si los vecinos. Yo nada más digo, si a esas vamos, yo he ganado 2 elecciones. Te pregunto, ¿cuántas has ganado? 0, porque le dicen el 0 votos, porque nunca ha ganado una elección en Aguascalientes. Entonces, digo, yo también puedo, pues no me gusta, pero pues yo también puedo, pues ¿me entiendes? Entonces, yo me regresaría a ser serios en este asunto. Se trata de una reforma al Poder Judicial que deberíamos de todos estar ayudando a que se haga lo mejor posible. Hoy ya es una realidad, va a haber una elección. Yo lamento mucho que tú, ciudadano, que se te ha dicho una y otra vez que vas a elegir directamente a los jueces, magistrados y ministros, no vas a tener realmente la capacidad de poder conocer a fondo la trayectoria, las propuestas de cada uno de ellos, porque claro, no va a alcanzar el tiempo que le van a dar en el INE con tiempos oficiales, porque no pueden recibir financiamiento ni privado ni público. Eso sí, financiamiento legal es el que no pueden recibir. Sobres de dinero, como hemos visto videos, eso sí van a poder recibir. Entonces, carajo, hombre, vamos solucionando este conflicto. Ojalá y se logre un entendimiento. Y mi llamado concreto es: Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúnanse de urgencia, como dice la Constitución, para casos urgentes y resuelvan este problema, para que se haga el proceso, aunque no nos guste a algunos, que se haga lo mejor posible y de manera legal. Esa es mi postura. Arturo. El narcisismo y el egocentrismo de la gente del PAN llega a límites inconcebibles, ¿no? Fíjate, nosotros venimos a hablar del pueblo, de la gente. Damián viene a hablar del yo, del yo, del yo. Yo me siento muy contento de haber participado en una elección en Aguascalientes, de haber logrado un crecimiento del 400% y de haber contribuido a una victoria histórica de la doctora Claudia Sheinbaum. Les pusimos una
paliza, la paliza de su vida. ¿Quién gobierna Aguascalientes? Que incluso la paliza. ¿Quién gobierna Aguascalientes? La paliza los dejó a gente como él en el retiro. Oye, ¿quién ganó hoy Damián Cepeda está en el retiro. Pues mira, bien cuando retirado, hablamos de los votos, hablamos de rato, 36 millones de votos que obtuvimos nosotros contra escasos 9 millones de votos. Oye, paréntesis yo ahí entiendo, porque nada más decirlo. Es que quiero tocar un tema tuyo, justamente. Porque ayer te levantaron la mano para el 2027, para la gobernatura de Aguascalientes. ¿Es un hecho? ¿Vas a ir? Pues ¿Vas mira, a aspirar? Si las encuestas me favorecen, por supuesto que los vamos a sacar del poder. Y me va a dar mucho gusto venir aquí a tu programa y decirle a don egocentrista, al doctor Ego, que hoy está en el retiro, ¿no?, que se equivocó y que Aguascalientes se convirtió en parte de la transformación. Nada más para aclarar algunas de las mentiras de Damián Cepeda, las que siempre dice en este programa. 1, la insaculación viene después de un proceso muy claro como el que ya mencioné, donde vienen requisitos, donde vienen tesis, donde vienen evaluaciones. Ojo, ¿qué busca la insaculación? Evitar lo que ellos hacían. Los señores decían, voy a intercambiarte un espacio por este otro espacio, cuates y cuotas. Pero ahí era la forma de operar de Acción Nacional. En ese punto en específico, en esta resolución, se saltan, algo? Solo dame un momentito para hacerle una pregunta a Arturo, espérame tantito. Se salta el proceso de la idoneidad, se salta el proceso de las entrevistas y esto pues fue justo lo que le molestó al presidente del Senado cuando se lo pregunté. ¿Hay la garantía entonces de que van a llegar los mejores, los 2,000 que van a estar en esta tómbola? ¿Realmente están preparados para llegar? ¿No tendría que haberse agotado también ese proceso previo? Fue una resolución del Tribunal Electoral y nosotros tenemos que ser respetuosos de los tribunales. Esa es la resolución, ¿no? Si hubiera resuelto el tribunal, oigan, que además se acrediten también los trámites. Me parece que lo hizo porque los tiempos ya son fatales. El 4 de febrero es la fecha límite para que los comités de evaluación realicen ya el proceso de insaculación política. Ya no hay más. Lo establece muy claro la Constitución. El 12 de febrero es la fecha límite para que el Senado de la República, Pedro, integre, revise y remita ya la integración de todos los candidatos al INE. El 3 de marzo inician las campañas. Fíjate qué belleza. No pueden estar equivocados 7 de cada 10 mexicanas y mexicanos que están de acuerdo con esta política. 1 de junio, el día de mi cumpleaños, se llevan a cabo las elecciones de las juezas, de los jueces, de las ministras, de los ministros, de los magistrados y magistradas. ¿Y qué crees? De eso que le da tanto miedo a Damián, que el pueblo elija. Le tienen terror al pueblo. Y finalmente, el 1 de septiembre, tendremos nuevos jueces tomando posesión y dejando atrás todo este pasado de corrupción que tanto querían ellos. ¿Querías responder algo solo breve, por favor? Nada más para que sepa la gente, dice tantas mentiras que ya no sé ni cuál contestar, pero al día de hoy, antes de la reforma, todos los cargos de jueces, magistrados se elegían a través de concursos de oposición. Y no era perfecto, pero esa era la realidad, no es cierto que eran por designación. Y de tráfico de influencias, pues hay audios. Y hay toda una investigación que se hizo, ya la pararon, perdón, de cómo presionaban desde el gobierno de Morena para poner a todos los jueces y magistrados alineados a resoluciones del gobierno. Entonces, a ver, mira, yo no soy defensor del sistema. No, mencionaba ahorita, si fuera, imagínate. Déjame, ya hablaste tú. No, tú me interrumpiste. Mencionaba también. Ahorita unos ministros, ni los conozco. De hecho, propuse que se cambiara el método de ministros. No conozco a ningún ministro. Sí, pero no conozco a título personal. Bueno. Pero, de hecho, propuse que se cambiara el mecanismo y voté en contra de esas ministras que nombraron, que son miembros de Morena, pues. Es que dicen que querían acabar con los privilegios, pero no es cierto. Lo único que querían era que cambiara de manos. O sea, ahí están sentados disfrutando con nepotismo, nombrando a la hermana de la dirigente de Morena de fiscal. Carajo, hombre, hay que cambiar las cosas. ¿Es nepotismo o tiene una carrera? Ojo, se lo ganó seguramente. Sí, Arturo ahorita dijo una cosa que es verdad. Hay una resolución del Tribunal Electoral, está firme. Pero no puede decir uno que hay que hacerle caso a una resolución firme del Tribunal Electoral y luego decir hay que desacatar una de un juez de distrito. Si uno está en desacuerdo, como uno puede estarlo además, con las consideraciones de un juez de distrito, hay un mecanismo dentro del Poder Judicial para combatir esa resolución. Eso fue lo que pasó. Se puede presentar un recurso de revisión. Ellos pararon su proceso y después vino el Tribunal Electoral y
Dijo inmediatamente reanuden el proceso. Pero en el Inter se pudo haber combatido. Hubo un debido proceso. Pero se pudo haber combatido la suspensión del juez de distrito para que un tribunal colegiado se pronunciara y ver si era legal. Se combatió el resultado de la resolución del Tribunal Electoral, es resultado de una impugnación que hicimos. Claro, pero no ha resuelto el tribunal por la vía correcta. Pero no ha resuelto el tribunal colegiado. Me sorprende si eres abogado. Adelante, Juan. Yo creo que ahí hay dos cosas. Yo lo que lamento es que tendríamos que estar en estas mesas arrancando un nuevo gobierno, hablando de cómo la gente va a tener más acceso a la justicia, cómo vamos a hacer el juicio de amparo, que es el juicio más importante de todos, más accesible a las personas, a las mujeres violentadas, a las minorías, y que hoy estamos discutiendo la verdad y vamos a volver a ver esto años después, pues con más tristeza que con risa, pero estamos hablando de las listas del Poder Judicial, del Senado, del Poder Ejecutivo, una elección llevada a cabo, la verdad, con las patas. Acaban de resolver, por cierto. Por ejemplo, el INE está teniendo que llegar al absurdo de quitarle tiempo aéreo a los partidos en Veracruz y Durango para darle tiempo a la promoción de la reforma judicial. Tiene que quitarle recursos a la promoción del voto a los migrantes que hoy están viviendo una situación trágica en medio de la crisis generada por Donald Trump para promover la reforma judicial. Y ni uno solo de esos temas de fondo, el tema de las minorías, de acceso a la justicia, de los feminicidios, de las fiscalías, por supuesto, se va a resolver por el hecho de que la gente vote por los representantes. O sea, en muy poco tiempo vamos a estar aquí, habiendo derrochado más de 10,000 millones de pesos en una elección, dándonos cuenta que no se resolvió uno solo de los problemas, que este país tiene muchísimos, del tema de acceso a la justicia. Fíjate, Pedro. Solo les pediría fuéramos ya breves. Nos queda menos de un minuto. Ya nos queda menos de un minuto. Una conclusión un forma dato breve. Nada más. Alrededor del 70% de los juicios son civiles y familiares. O sea, son cosas de la gente, pues. Nada tiene que ver con el gobierno. Son temas de familia. Claro. Son temas que deciden el futuro de niños. Son temas que deciden si alguien tiene derecho o no a la alimentación y cuánto. Temas bastante delicados. A mí me gustaría que en este país más de gritos y de señalamientos y que el pasado, si algo está mal, corrígenlo, para eso los eligieron para gobernar. A mí me gustaría tener jueces y juezas los más capaces que simplemente impartan justicia y le den la razón a que la tiene. Punto. Esta reforma no hace eso. Arturo. Yo diría que nunca más un poder judicial que responda a los poderes económicos y a los poderes políticos. Nunca más un poder judicial que se reúne en lo oscurito con los presidentes de los partidos, y me refiero a Santiago Krill y Alito Moreno. Nunca más un poder judicial en donde los ministros ganan más de 9 millones de pesos al año, cuando el salario mínimo está en las condiciones en las que está. Y nunca más un sistema judicial que no le responda a la gente. Por eso hoy tenemos el respaldo de la mayoría y por eso la reforma judicial va. Juan. El Movimiento Ciudadano hemos sido la única fuerza política que ha votado sistemáticamente en contra de las reformas judiciales de Morena, porque son reformas que no buscan acercar, llevarle la justicia a la gente, tener una justicia más accesible, más cercana, más sensible con los problemas de la gente, sino que solamente buscan apropiarse del Poder Judicial. En unos meses, habiendo pasado esta elección, vamos a demostrar por qué estábamos en lo correcto y que la historia nos va a dar la razón. Caballeros, gracias por haber estado. Gracias a ti, Pedro. Pausa, regresamos. Esta tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó un evento de legisladores republicanos en Florida, donde hizo un resumen de los logros en su primera semana de gobierno, llamándolos a apoyar sus propuestas contra la migración ilegal y mayores recursos para la seguridad fronteriza. Habló también sobre las deportaciones masivas, aclarando que no se detendrá, pues con ello su país será respetado entre otras naciones. Pero las acciones del gobierno de Trump por frenar el flujo migratorio en Estados Unidos van en aumento. De acuerdo con el medio CBS News, el presidente estaría desarrollando el plan Tercer País Seguro, que permitiría deportar a El Salvador a migrantes de diferentes nacionalidades, incluidos a los de origen venezolano, para evitar lidiar con el rechazo del gobierno de Nicolás Maduro por estas repatriaciones. Que por cierto vimos todo lo que sucedió ayer con el gobierno de Colombia en esta estira y afloja, en donde Gustavo Petro se rechazaba a recibir a los deportados colombianos y que terminó cediendo ante Donald Trump por el amago de la imposición de aranceles y hasta mandando el día de hoy al propio avión presidencial colombiano. Y en estos primeros días de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional detalló que hasta ahora 7,300 migrantes han sido expulsados y devueltos a su país de origen. El Servicio de Integración y Control de Aduanas detalló que se han realizado 2,382 detenciones y 554 capturas. La Casa Blanca informó que entre las personas arrestadas se encuentran un hombre de origen mexicano acusado de posesión de pornografía infantil y un miembro de una pandilla salvadoreña, la Mara Salvatrucha. El gobernador de Texas, Greg Abbott,
dio a conocer que hoy fueron desplegados 400 soldados extras en la frontera con México para ayudar en las actividades de vigilancia y seguridad que lleva a cabo la patrulla fronteriza. Aquí en México, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que más de 4,000 migrantes han sido deportados a nuestro país llegando al aeropuerto Felipe Ángeles, lo cual recalcó, esta cifra no representa un incremento sustantivo en las deportaciones. También dijo que mantiene un diálogo permanente con el gobierno de su homólogo estadounidense Donald Trump para el tema migratorio, confiando en que se seguirán construyendo acuerdos entre ambos países. Es el diálogo permanente que tenemos, no todo está definido. Y repito, hay coordinación desde hace mucho tiempo entre Estados Unidos y México. Entonces, hasta ahora ha sido una relación de respeto, de coordinación, de diálogo permanente, mucho diálogo, mucha comunicación, y en estos días se van a seguir estableciendo acuerdos, repetimos, siempre con el respeto que vamos a pedir a nuestra soberanía y buscando la mejor coordinación posible. Por cierto, como parte de las acciones del gobierno mexicano para el apoyo de connacionales que serán deportados, que serán retornados de Estados Unidos, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se terminó de instalar un campamento para migrantes que es resguardado por elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal, además de contar con la asistencia de paramédicos de la Cruz Roja y personal del IMSS, mientras que en Tijuana, Baja California, este fin de semana fue abierto otro albergue temporal acondicionado en el Salón de Eventos Sociales Flamingos con capacidad para 2,600 personas. Pausa, ya volvemos. ¿Qué crónicas tenemos esta semana en Dominga? Salvador Frausto, bienvenido. Pedro, muy buenas noches. Pues la historia de la vez que quisieron atentar contra la vida de Iván Archibaldo Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, la DEA descubrió en 2020 que había un plan para asesinar a Iván Archibaldo y lo descubrieron a partir de unas incautaciones a unos traficantes de armas en Estados Unidos, concretamente a uno apellidado El Talibán. Entonces mi compañero Oscar Valderas cuenta en Dominga esta semana una historia fascinante de película en la cual a partir de una operación para desmantelar esta red de traficantes de armas, les quitan celulares y ven los vínculos entre algunos personajes de Estados Unidos y otros ligados al Mayo Zambada. Y resulta que un narco no de tan gran calado en México, de la familia Valenzuela, estaba intentando asesinar a Iván Archibaldo porque le debía $600 millones. Wow. Lo cual se considera poco dinero entre este tipo de narcotraficantes. ¿Ah, sí? Sí, las fuentes que consulta Oscar le dicen, no, pues el tipo estaba loco, ¿no? Porque terminaron asesinando a varios de esa banda en cuanto se dieron cuenta los chapitos que estaba queriendo asesinar al mayor de los suyos, y además pues la DEA empezó a hacer esta persecución y empezó también a desmantelar el grupo criminal del Talibán. Claro. Entonces va por ahí la historia de Dominga. Oye, y hay otra que me llamó muchísimo la atención y es por qué los estadounidenses hacen filas por la ensalada César. Así es, ¿sabías que la ensalada César es mexicana de origen? Resulta que en los años 20, por la prohibición en Estados Unidos, un chef italiano muda su restaurante a Tijuana, porque había muchas prohibiciones en Estados Unidos, y lo pone junto a los burdeles a los que iban los gringos. Ahí inventa la ensalada César y empieza a tener un gran auge. Entonces, nació en México, aunque es de un chef italiano, y desde hace muchos años y a la fecha hacen fila los gringos para venir a probar la original ensalada César mexicana en Tijuana. O sea, ¿esto pasa todavía? Todavía pasa, es toda una tradición ir a probar la gran ensalada César que hay en algunos lugares de Tijuana. Hay algunos lugares más emblemáticos, claro, pero esta tradición tiene ya 100 años. Que seguramente pasará lo mismo que con la comida mexicana tradicional, ¿no? Que a pesar de que estén tan cerca, sean frontera, basta con cruzar para que ya tenga otro sazón y que ya no sepa lo mismo. Exactamente, porque además, extrañamente, es un asunto que lo ven asociado con la noche de Tijuana, la noche bohemia de fiesta en Tijuana. Parte de la cultura entonces ya de Tijuana. Salvador, muchísimas gracias. A ti, Pedro, buenas noches. Y nos despedimos, no sin antes agradecerle que nos haya brindado el honor de su sintonía. Lo invitamos mañana que nos acompañe en este mismo espacio. Buenas noches.